Muy bien, y vamos con lo anunciado. Se encuentra en nuestro set Claudia Dávila, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Gracias por el espacio. Y gracias a usted por atendernos. Sin duda, hay dos casos que en estos últimos días han generado la atención de la ciudadanía. Y eso es importante porque demuestra que cuando todos nos unimos, las personas que están desaparecidas pueden ser encontradas. Ha sido el caso de Gabriela Sevilla por una razón totalmente distinta, ¿no? Que ya la Fiscalía y la Policía están investigando, y en el caso de Emilia, la pequeñita que logró ser encontrada. Pero lamentablemente esos no son casos aislados, pertenecen a un gran número de personas, de mujeres, de niñas, adolescentes, que en estos momentos, mientras estamos conversando, están desaparecidas y que lamentablemente podrían terminar siendo parte de una trata de personas. ¿Cuál es la cifra que se tiene al respecto? Sí, Carla, gracias por empezar por estos casos. En realidad, como bien señalas, el tema de Gabriela, ¿no? El caso de Gabriela, que dio un giro inesperado para todos, no debe hacernos perder el foco de la discusión, que es realmente la desaparición dramática que tenemos de mujeres, niñas, adolescentes, en su mayoría, a diario en el Perú, ¿no? Ya en lo que va del año tenemos más de 6.000 desaparecidas y no es ni la mitad de las que han aparecido. Y como bien señalas, la mayoría de ellas caen víctimas de las redes de trata de personas. Hace poco veíamos el caso del penal de Huacho, donde se está desarticulando aparentemente una red de trata de personas que trabajaba con niñas, ¿no? Que las obligaba, digamos, a hacer una serie de actividades, al parecer, de prostitución en el penal de Huacho. Y en el caso de Emilia, que efectivamente hemos trabajado intensamente para tratar de encontrarla, yo personalmente me he acercado a hablar con la familia y he podido detectar algunas cosas que hay que fortalecer dentro del núcleo familiar, ¿no? Precisamente para garantizar que los niños vivan en un espacio libre de violencia, donde hayan padres comprometidos con la crianza, con las competencias parentales adecuadas, con métodos de cuidado y de corrección, de disciplina, que no pasen por el uso de la violencia, ¿no? Entonces, Emilia ya está con sus padres, pero nosotros estamos monitoreando de cerca este caso, porque de verdad que, como ella, hay muchos niños que necesitan un acompañamiento especializado. Sí, precisamente, claro, ese es un caso que felizmente acabó con que la pequeña pudo reunirse con su familia, pero hay que dar un seguimiento para conocer cuáles habrán sido las causas de esta separación, qué habría ocasionado, qué habría gatillado, y trabajar en ello, y por eso es importante siempre el apoyo psicológico. Pero también algo que evidenció el padre cuando habló con usted, porque eso también incluso lo mencionó ante la prensa, que había una demora en la atención para dar trámite a la denuncia. Y también es cierto que hay padres de familia que muchas veces denuncian que cuando van a la comisaría, pues el comisario de turno les dice hay que esperar 24 horas, otro hay que esperar 48 horas. Y acá lo que sabemos que el tiempo es vital. Mientras más tiempo se demore, el pequeño puede haber salido de la frontera. Entonces, ¿qué acciones también se tiene que tomar con la policía? ¿Cómo capacitarlas? Sí, nosotros estamos trabajando muy fuerte con la policía, de la mano con el Ministerio del Interior, porque efectivamente hay algunos casos en donde la policía tarda en los procedimientos, pero no en levantar la alerta. O sea, lo que tiene que quedar clarísimo es que cuando hay casos de desapariciones, y sobre todo de menores de edad involucrados, la policía inmediatamente levanta la alerta y notifica a todas sus unidades que estén por la zona, y quien se hace cargo es la de PINCRI o la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas. En este caso se actuó de la misma manera, y lo que nos han dicho es que lo que demoró fueron, digamos, el papeleo, ¿no? Pero eso no impide que se empiece la búsqueda. Se empezó de inmediato la búsqueda y acompañaron a los padres a buscar a diferentes lugares. A través de redes también, con los medios de comunicación, se levantó la alerta de inmediato, ¿no? Entonces, para que quede claro, es decir, para que cualquier persona que esté pasando, digamos, por una situación similar en esos momentos o ante un hecho parecido, si va a la comisaría y quiere presentar la denuncia por la desaparición de alguien, no tiene que esperar 24 horas para hacerlo efectivo. No, es de inmediato. Es más, o sea, inmediatamente que tú detectas que tu hija o esposa o quien fuera desapareció, inmediatamente tienes que acudir a la policía, porque a veces los padres van a buscar, ¿no?, por los alrededores, o comienzan a buscar a la familia, que está bien, es correcto, pero también si hay sospecha de que se haya desaparecido, inmediatamente poner la denuncia. Hay un caso, y es un tema también interesante, lo que ocurrió en el 2018, cuando salió publicado este decreto legislativo, el 1428, ¿no? Que era un similar a la alerta Amber,
que permitía tanto medios de comunicación, hacer boletines y transmitir, ¿no? Con paneles publicitarios y la sociedad civil en su conjunto, poder reportar la desaparición. ¿Qué ha sucedido si el reglamento fue publicado en el 2019? Porque hasta el momento eso no se aplica. No, nosotros tenemos un sistema de alerta conjunto entre todas las instituciones del Estado y se ha demostrado en estos casos que sí funciona. Funciona no solamente, digamos, a través de medios de comunicación, sino también a través de presión social, ¿no? Porque imaginemos un secuestrador que siente que todo el mundo está buscando a la víctima, siente que hay más presión social, está más vigilado, entonces tiene más presión para resguardar la integridad de la víctima o retornarla, ¿no? Que aparezca. Entonces, estos medios de presión, como tú bien señalas, de alerta temprana y de alerta organizada, sí funcionan a nivel de Estado. Y los casos que últimamente hemos visto dan cuenta de ello, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas personas que sí son víctimas de redes de trata. Las redes de trata son muy duras de tratar, necesitan una acción conjunta, una acción multisectorial por parte del Estado, porque se trata de crimen organizado del más alto nivel, incluso con redes internacionales. Entonces, cuando una víctima se enfrenta a una red de trata internacional de personas o nacional, el reto ya es mayor, ¿no? Entonces, la articulación de las entidades tiene que ser mucho más fina para poder encontrar a la víctima. Claro que sí, porque sin duda eso se desarrolla en situaciones ilícitas como el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Minería ilegal también, donde a veces es difícil acceso y es ahí donde estas entidades, estas organizaciones criminales terminan prosperando y afectando a estas menores. Así es. Sí, de hecho, en Madre de Dios tenemos todo un tema con la trata de personas que se vincula directamente con la minería ilegal, ¿no? Como bien señalas. Y otro tema también que es importante y que nos lacera como sociedad tiene que ver con la violencia de género. Los casos de feminicidio todavía continúan, las violencias también se van reportando hasta la fecha. Por ejemplo, ¿cuántos casos de feminicidio? Y si hacemos el comparativo de este año, o en lo que va de este año, con los años anteriores. Sí, tenemos cifras alarmantes de feminicidio, ¿no? La cifra es muy dura, no baja en la medida que se está esperando que baje, pero nosotros hemos diseñado en esta gestión un sistema de visitas casa por casa a las víctimas que están en grado de tentativa de feminicidio, es decir, cuyas parejas o cuyos agresores les han dicho te voy a matar o han tenido alguna actitud muy violenta hacia ellas y que pone en riesgo su vida. Entonces estamos activando este mecanismo porque hay evidencia internacional que demuestra que funciona, que el agresor se siente vigilado y que la víctima también se siente protegida. También estamos trabajando a nivel de proyecto de ley, un proyecto de grilletes electrónicos, que también es experiencia comparada, donde se le pone una pulserita a la víctima y una pulserita al agresor. No son muy llamativas, pero sí se repelen entre ellas y levantan una alerta cuando se acercan, cuando se aproximan. Entonces, esto permitiría que efectivamente el agresor no se acerque a la víctima, porque eso es lo que queremos, que el agresor no se acerque a la persona a la que ha agredido, ¿no? Y así podemos prevenir también niveles de violencia. Entonces, estamos en ese trabajo, estamos trabajando de la mano con el Congreso para poder viabilizar nuestros proyectos de ley, que tenemos varios en realidad, que queremos darle un giro a la gestión, pero necesitamos de marco legal en algunos casos como en este para poder canalizar las iniciativas, ¿no? Y en el caso de estas pulseras, que es es interesante esta propuesta, ¿cómo es que se ejecutaría, ¿no? ¿Cómo es que pasaría ya a la práctica? ¿Cómo se implementaría? ¿Para quiénes específicamente? ¿Esto tiene que ver con una sentencia por parte del Poder Judicial? ¿Cómo es que se desarrolla? Así es. Tiene que ver por parte de una sentencia del Poder Judicial, pero también recuerda que a veces a los agresores por violencia familiar no se les da prisión preventiva, ¿no? Entonces, en el caso de que el agresor no entre en prisión preventiva, la propuesta señala que tiene que usar necesariamente el grillete, ¿no? Para que, digamos, la víctima esté segura, esté resguardada. ¿Un presupuesto para ello también se necesita adicional? Sí, nosotros estamos pensando ya en el presupuesto, saldría del sector mujer, ¿no? Nosotros vamos a financiar esta iniciativa. ¿Cuánto necesitarían para Todavía no tenemos el monto exacto, pero ya tenemos la propuesta armada, la vamos a presentar al Congreso, porque también, como bien señalas, tiene que haber un marco legal para que los jueces actúen en esa dirección, ¿no? A propósito, y hay un caso que ha sucedido en Ecuador que tiene que ver con una peruana. Imagino que ya se están poniendo en contacto o se van a informar acerca de qué forma pueden darle seguimiento a este hecho.
Es una peruana que fue encontrada en Ecuador en una maleta. Ella al parecer llegó hasta ese lugar de paseo para pasar un momento con su pareja. ¿Eso sería un caso de feminicidio? Sería, lo digo en condicional porque todavía falta que las investigaciones culminen y se den. Pero ustedes como Ministerio de la Mujer, ¿qué es lo que van a hacer al respecto? Sí, estamos viendo el caso a través de la Cancillería, ¿no? Aún no tenemos la data exacta de lo que ha pasado, está en investigación, como bien señalas, pero apenas tengamos los resultados vamos a difundirlos, ¿no? Y, ministra, solo para precisar, con respecto a las cifras del feminicidio, en este caso, perdón, tentativas de feminicidio que han podido o han sido atendidas en el Centro de Emergencia Mujer, en el 2019 fue de 404, en el 2020 de 330 y en el 2021 de 293, ¿es así esas cifras? Sí, es correcto. Y hasta el momento, en este año, 2022... Mira, lo que pasa con las cifras de feminicidio, y hay que tener mucho cuidado, es que cuando uno revela cifras de feminicidio y a veces señala que está reduciéndose las cifras de feminicidio, genera el efecto inverso al que se busca, ¿ya? Eso nos ha pasado en años anteriores, que se revela, estamos bajando las cifras de feminicidio, ¿no? Estamos haciéndolo bien. Y entonces comienza a generarse una ola de mayor agresión hacia las víctimas. Por ejemplo, también pasó algo similar con el caso de esta chica que la incendiaron, la quemaron viva en un autobús. Nunca se había visto en el Perú ese nivel de violencia, jamás. Y apenas pasó ese caso, le siguieron 4 casos similares de ese mismo tipo de agresión. Entonces generamos en la sociedad que está mentalmente, digamos, con un problema mental serio, generamos que la violencia se agudice contra este grupo más vulnerable, ¿no? ¿Y cuántos de estos feminicidas están en prisión? Porque siempre lo hemos dicho que a veces justicia que tarda no es justicia. Y muchas de estas jóvenes que han sido asesinadas no reciben la justicia debida. Entonces, de todos esos feminicidas, ¿cuántos están en prisión? Es verdad. He estado conversando con el jefe del INPE y me decía que no solamente son los feminicidas, acordémonos que también tenemos violencia sexual. Tenemos más de 20.000 agresores sexuales en las cárceles. Entonces, esta data nos da cuenta de que la solución no pasa solamente por encarcelar a los hombres que violentan a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a nuestras mujeres, o que las matan en el sentido más terrible de la situación, sino que pasa por un tema preventivo. Y es por eso que debemos poner mucho énfasis en la prevención. Hablar de igualdad de género no es hablar de igualdad, de identidad de género, sino hablar de igualdad de derechos, de igualdad de oportunidades, entre hombres y entre mujeres, ¿no? Por eso es tan importante actuar en materia preventiva, tener claridad en los hombres de qué es lo que significa ser varón. Hay un estudio bien interesante que nos da cuenta de las entrevistas que les hacen a los violadores en penales, sentenciados ya como violadores sexuales, a menores de edad. Y la pregunta era, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué estabas pensando en ese momento para que hagas esta violación, ¿no? Y daban varias respuestas, pero una línea conductual decía, yo lo hice como varón. Entonces, esa respuesta te da cuenta que estructuralmente en la sociedad sigue muy presente esta idea falsa del varón, esta falsa masculinidad donde el varón se posiciona como un ser superior a la mujer. Y esto tenemos que romperlo. Esto se rompe a través de educación, a través de líneas preventivas, ¿no? Y también se rompe cuando todos los actores intervienen. Y en este punto quiero hablar del Congreso de la República. Lo vimos adelantado incluso antes de iniciar la entrevista y le hacía la consulta con esta ley que ya fue aprobada en el Congreso por insistencia y entró en rigor sobre la ley de tenencia compartida. Porque estamos hablando de estos casos y hablamos de estos jóvenes, ¿no? En el caso de los violadores que son menores de edad, muchos de ellos vienen de familias rotas, quebradas, ¿no? De un entorno violento en algunos casos. Entonces, cuando hablamos de tenencia compartida, se está poniendo como un marco general que tanto el padre y la madre pueden tener acceso y pasar momentos con sus hijos. Pero, ¿qué sucede cuando este pequeño es víctima de agresión por parte del padre o ha visto que ha vulnerado, ha golpeado en reiteradas oportunidades a su madre, o a lo mejor es víctima de violación por parte del padre, pero no lo verbaliza, no lo dice por miedo? ¿Qué sucede en esos casos? Sí, la gravedad de esta ley que se acaba de aprobar es que actualmente cuando hay un tema de tenencia, una discusión sobre tenencia, el juez decide en base al caso específico de cada niño. Es verdad que en algunos casos los dos padres tienen el derecho de tener la tenencia compartida y funciona perfectamente porque no hay un clima violento. Pero en muchos casos en el Perú hay problemas de violencia al interior del hogar, como bien señalas, y es necesario que el juez analice cada caso concreto
pero que ponga en el centro al niño, al interés superior del niño, no los padres, al niño. Y en virtud de ese interés superior del niño decida con cuál de los padres debe estar y qué régimen de visitas adopte el otro progenitor si es que no es un peligro para el niño. Entonces, esta ley lo que dice es todos van a compartir la tenencia y excepcionalmente el juez decidirá si va con uno o con otro padre. Entonces cambia completamente la figura y ahí pone en riesgo la integridad no solo del niño, sino también de la pensión de alimentos, porque al tener la tenencia compartida, ya el otro padre no va a pasar alimentos al padre que pasa más tiempo con el niño, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, por eso es que nosotros vamos a cuestionar esta ley a través de una acción de inconstitucionalidad, porque consideramos que vulnera gravemente los derechos de los niños y pese a todos los esfuerzos que hemos hecho por explicar este tema, no solamente a través del Ministerio de la Mujer, sino a través de Defensoría del Pueblo y a través de diversas instituciones que se han pronunciado al respecto, no se ha llegado a entender la lógica de por qué es que el juez tiene que ver caso por caso y abocarse a la situación específica de esa familia y de ese niño para tomar una decisión. ¿Esta acción cuándo la van a presentar ante el Tribunal Constitucional? Ya la estamos trabajando, le he conversado con el ministro Chero también para que esté informado sobre lo que estamos haciendo y también con el Premier. Es decir, ¿en estos próximos días sería? Sí, estamos trabajando ya en eso. Sí. Bien. Otro tema también, que si bien es cierto, no es tanto de su sector, sino más que todo de educación, pero hablamos de que todos los actores tienen que trabajar de la mano. Y tiene que ver, por ejemplo, con el caso, y lo hablamos del enfoque de género, ¿no? Porque se tiene que ver, eso ha sido aprobado también por el Congreso de la República, donde los padres de familia pueden supervisar los textos escolares de la currícula escolar. Pero el enfoque de género también permite a los niños poder reconocer la parte de sus cuerpos, poder decir cuando se sienten vulnerados, tocados de una forma que no les gusta. Y eso es importante que reconozcan y puedan, digamos, decirle a sus padres. También, ¿no cree que el Congreso de la República está tomando tal vez a la ligera ese tipo de situaciones? Sí, mira, es importante lo que mencionas porque en realidad hay una sensación a nivel de la cooperación internacional, del Ministerio de la Mujer y de diversos sectores de que se ha digamos, retrocedido mucho en muchas políticas que ya se habían avanzado. Nosotros tenemos una política de igualdad de género, una política nacional, y el enfoque de género es transversal a todos los sectores. Esto es lo que debe entenderse. En materia educativa es fundamental tener el enfoque de género porque es un enfoque que te permite la igualdad de roles, la igualdad de oportunidades entre niños y niñas. Desde chiquititos hay que empezar a enseñarles que las niñas y los niños valen exactamente lo mismo, ni uno más ni uno menos. Entonces, el ataque a la educación en esta materia de igualdad de género supone un ataque a los derechos de estas niñas que están siendo involucradas. No es un tema de ideología y ese es el problema. El Congreso está confundiendo la ideología de género con el enfoque de género. Creo que ninguno del Congreso que tenga hijas mujeres podría sostener, ¿no?, que su hija no tiene derecho a la educación por el hecho de ser mujer o que tiene algún derecho disminuido por el hecho de ser mujer. Entonces hay que llegar a entender ese enfoque para poder plasmarlo, como bien dices, a través de todos los textos escolares y a través de una educación sexual integral. Las niñas y los niños tienen derecho a conocer su cuerpo, a saber qué cosas le pueden hacer, qué cosas no le pueden hacer, a ponerlo en palabras. Qué importante es que los niños hablen, ¿no? Y también a tomar decisiones sobre su sexualidad, con total responsabilidad, ¿no? Otro tema también es importante, sin duda varios temas que se vienen ejerciendo en la cartera y antes que el tiempo me gane, tiene que ver con la pensión por orfandad para niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es el avance que ha tenido hasta el momento? Sí, nosotros ya tenemos 5.000 niños identificados, pero tenemos una proyección de llegar a diciembre con 25.000 niños, ¿no? Esta pensión por orfandad es un bono que no solamente es monetario, ¿no?, que es una ayuda, digamos, que el Estado está dando a las personas más vulnerables, sino también viene seguido de un acompañamiento a través del INAVIF, ¿no?, un seguimiento con los padres, un fortalecimiento de esas familias que han quedado, digamos, que son víctimas del COVID, en algunos casos o en otros casos de feminicidio, ¿no?, y que algunos han perdido a uno de sus miembros o a veces a los dos padres, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso. Ayer me reuní con el Banco de la Nación para poder ver la mejor forma de lograr que los padres cobren efectivamente, porque el cobro es a nivel nacional, como comprenderás, hay que hacer una articulación entre el Banco de la Nación y nosotros para las transferencias de recursos.
y estamos trabajando en eso y esperamos que a diciembre llegar con 25.000 niños ya en el padrón. 25.000, entonces esa es la meta. Sí, a diciembre, porque va creciendo, no es un padrón vivo, digamos. Y por último, quería aprovechar para hablar un tema de coyuntura. Entiendo que el día de ayer ha sido la reunión de Consejo de Ministros, habitual como todos los miércoles. ¿Ya se tiene previsto quién va a ser el reemplazo del ministro de Salud, Jorge López? Entiendo que estos días se están definiendo, todavía no hay un nombre definido. ¿Y cuál sería el perfil de este funcionario? Bueno, no estoy, no sé quién es el elegido, digamos, pero espero que sea una persona que tenga mucho conocimiento sobre salud mental, porque en los meses que llevo de ministra me he dado cuenta que uno de los grandes problemas del país está en el tema de salud mental, ¿no? Y si no le ponemos énfasis a la salud mental, no vamos a salir de muchos problemas que tenemos. Si nosotros nos ponemos a revisar diariamente la violencia, el bullying, digamos las desapariciones, la delincuencia incluso, ¿no? Tienen mucho como hilo conductual problemas de salud mental. Entonces tenemos que atacar este problema con la seriedad que se necesita, con el presupuesto y con la importancia que esto tiene para poder resolver diversos problemas que tenemos como comunidad y como sociedad. Quiero aprovechar otra que también me parece interesante, el caso exclusivo para personas con discapacidad. ¿Cuál es el porcentaje que se tiene de avance de esta iniciativa? Sí, esta es una propuesta que estamos lanzando, que también lo voy a poner a nivel de ley, porque he coordinado con Servilia y diversos problemas a nivel administrativo para que se lance un caso exclusivo para personas con discapacidad. Entonces, estoy trabajando en un proyecto de ley para que nos permita convocar solamente a personas con discapacidad en el CAS. Hay un error conceptual aquí. Las personas señalan que hay un tema de discriminación si convocáramos a un caso exclusivo para personas con discapacidad. Pero tenemos que tener en cuenta que el 60% de la población con discapacidad no tiene educación secundaria. No tiene educación secundaria no porque no quiera tenerla, sino porque no tiene la oportunidad de estudiar la secundaria. Solo hay una escuela para personas sordas en el Perú de secundaria. Entonces, estas personas ya vienen con las oportunidades disminuidas. Querer ponerlas a competir en igualdad de condiciones con una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad y que nunca la ha tenido, ese es un tipo de discriminación. Entonces, lo que hay que hacer es dar el salto y tener acciones afirmativas en favor de esta población para poder realmente incluirlas laboralmente. Y en eso estamos trabajando. Creo que este caso con discapacidad, si logramos consolidarlo, sería un paso histórico para ellos, porque les permitiría realmente entrar al Estado, que ahorita no pueden hacerlo porque hay perfiles muy altos y que pese al porcentaje que ellos tienen de bonificación, no logran cubrir las vacantes. Según las expectativas que ustedes han trazado, ¿cuándo podría esto ya implementarse? Bueno, yo estoy sacando el proyecto de ley, lo voy a presentar el próximo miércoles en Consejo de Ministros. Una vez que sea aprobado, lo lanzamos al Congreso de la República y ahí vamos a trabajar con los congresistas para poder agendarlo prontamente, ¿no? Es decir, eso lo presentarían el próximo miércoles. El próximo miércoles lo presento en Consejo, porque va como propuesta del Ejecutivo. Y aprovechando un poco más del tiempo que nos está dando mi productora, acerca de ese tema que si bien es cierto, no es completamente de su área, pero es importante porque es de coyuntura y es necesario también, como lo habíamos dicho, ¿no? El tema tanto de discriminación, de racismo y también de bullying, ¿por qué no? Que nos viene acechando a nuestros pequeños, nos implica a padres de familia, autoridades también en los centros educativos, en realidad a toda la sociedad en su conjunto. Acerca de este caso, de esta pequeña en ese colegio del distrito de Ate, donde los padres de familia han señalado que su hija era víctima constante de acoso escolar. ¿Cómo deberían reaccionar no solo los padres, sino también las autoridades educativas? Sí, como te he señalado nuevamente, acá hay un tema de salud mental, ¿no? Salud mental no solamente de los agresores que ejercen el bullying, sino también de, digamos, las familias que deberían tener un acompañamiento muy cercano con todos sus hijos, ¿no? La pandemia nos ha desnudado y ha demostrado que tenemos hijos huérfanos con padres vivos, ¿no? Eso no podemos permitirlo. Los padres tenemos que estar alertas, estar atentos, estar pendientes de qué es lo que está pasando, medir la temperatura siempre con los chicos, pero también enseñarles a nuestros hijos valores básicos como la empatía, el respeto al compañero, el decirle, no puedes tú hacer bullying, pero tampoco puedes tolerar situaciones de bullying. Si tú ves que alguien está haciendo bullying a un niño, burlándose por la razón que sea, o simplemente el hecho de reírse porque se ha caído, ya es una forma de bullying, ya es una forma de violencia. Entonces tenemos que estar atentos para que los hijos tengan claridad de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Sobre todo en la escuela,
los profesores cumplen un rol fundamental, ¿no? Y me da pena personalmente que este caso no tenga la respuesta que nosotros esperaríamos recibir de un colegio y de los profesores que están en el colegio. Ayer escuchaba con pena las argumentaciones que dan, que la familia tiene problemas. Eso no justifica que haya bullying, nada justifica que haya bullying, pero tampoco podemos decir, bueno, la familia tenía problemas y entonces por eso, consecuentemente, le hacían bullying en el colegio. Eso es inaceptable, ¿no? Muy bien, ministra, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros Claudia Dávila, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nos tenemos que ir a una breve pausa, pero ya regresamos con más en Noticias Mañana.